Buenas noches. Vamos a retomar el lunes de los cuentos esta noche con unos cuentos de un libro que se llama Los fabuladores y otros cuentos, de un autor inglés nacido en Birmania en la época en que Inglaterra tenía todavía colonias. Saki estudió humanidades, fue periodista, escribió cuentos y por circunstancias de la vida fue criada por unas tías y unas primas, las cuales salen permanentemente en sus historias y en sus cuentos. Lamentablemente, en la batalla de Beaumont falleció a los 43 años en la Primera Guerra Mundial. Su enigmático nombre de Saki, no se sabe su origen, pero se supone que lo eligió un poco jugando con la tabla de salvación que él tuvo, que era el humor y la capacidad de inventarse otros mundos. El cuento se llama El ratón. Theodoric Boller había sido criado por una madre afectuosa que se preocupó principalmente por mantenerlo alejado de lo que ella llamaba aspectos vulgares de la vida. Cuando su madre murió, dejó a Theodoric solo en el mundo, tan real como siempre y mucho más vulgar de lo que él consideraba necesario. Para un hombre de su educación y temperamento, hasta un simple viaje en tren estaba colmado de inconvenientes y pequeñas dificultades. Había estado pasando unos días en una vicaría rural cuyos residentes no se habían comportado duramente ni habían cometido excesos. Pero el descuido en la organización de las tareas domésticas era tal que culminó en un desastre. No habían preparado el coche que debía llevarlo a la estación y cuando se acercó el momento de su partida, el encargado del transporte no se hallaba en ninguna parte. En esta emergencia, Theodoric se vio obligado a colaborar con la hija del vicario para ponerle los arreos al caballo. Tarea que tuvieron que realizar en la penumbra de un establo mal iluminado que olía, como todos los establos, y excepto que en algunos sectores también había olor a ratón. Cuando el tren comenzó a salir de la estación, la imaginación nerviosa de Theodoric le hizo sentir un débil olor a establo en su propio cuerpo y tal vez algún resto de paja en su traje, siempre tan bien cepillado. Afortunadamente, la otra persona que viajaba en su compartimiento era una dama de su misma edad que parecía más concentrada en el sueño que en mirar a su alrededor. El tren no se detendría hasta la estación terminal una hora después, y el vagón era como los de antes, sin comunicación con el corredor. En consecuencia, no podrían entrar nuevos acompañantes para interrumpir la intimidad casi absoluta de Theodoric. Sin embargo, apenas había tomado el tren su velocidad de crucero, Theodoric advirtió que no estaba solo con la mujer adormecida. Ni siquiera estaba solo dentro de su propia ropa. Un movimiento cálido sobre su piel delató la presencia indeseada, invisible pero punzante, de un ratón extraviado que evidentemente se había inmiscuido entre sus ropas mientras preparaban el caballo. Con golpes, sacudones furtivos y pellizcones violentos, trató de expulsar al ratón, pero no pudo hacerlo. Era inconcebible continuar en esta estación durante una hora, albergando ratones vagabundos, porque su imaginación ya había duplicado el número de los invasores.
Por otro lado, a menos que se desvistiera completamente, no podría librarse de su torturador. Y desvestirse en presencia de una dama, aun por una causa tan digna, era algo que lo hacía enrojecer de vergüenza. Nunca había podido exponerse en presencia del sexo débil. Y sin embargo, la dama presente se veía profundamente dormida. Además, el ratón parecía estar cumpliendo con un año de vagabundeo en pocos y arduos minutos. Si hay algo de verdad en la teoría de la transmigración, este ratón, sin duda, debió haber sido en una vida anterior un miembro del club alpino. Algunas veces por la ansiedad perdía el equilibrio y se resbalaba 1 o 2 centímetros. Y entonces, asustado o tal vez de mal humor, mordía. Teodoric se vio empujado a realizar el acto más audaz de toda su vida y, vigilando angustiado a su compañera, ató rápidamente y sin hacer ruido los extremos de su manta de viaje a cada lado del compartimiento, de modo que cumpliera función de cortina divisoria. Así, en el estrecho vestidor que había improvisado, procedió con violenta celeridad a quitarse parcialmente la ropa y el ratón de encima. Cuando el ratón liberado salió frenéticamente hacia el suelo, la manta que se había soltado de los dos lados también cayó, haciendo un ruido capaz de sobresaltar a cualquiera. Y casi simultáneamente la mujer se despertó y abrió los ojos. Con un movimiento aún más rápido que el del ratón, Teodoric se aprovechó de la manta, rodeó con sus anchos pliegues su cuerpo y cayó en el rincón más alejado del compartimiento. La dama, sin embargo, se limitó a observar sin decir nada a su compañero tan extrañamente arropado. ¿Qué habrá llegado a ver?, se preguntaba. ¿Qué demonios pensará de mi estado actual? Creo que me resfríe. ¿De veras? Lo siento. Justo le iba a pedir que abriera la ventana. Creo que es malaria, añadió. Tengo un coñac en el bolso, si usted es tan amable de alcanzármelo, dijo su compañera. De ningún modo. Quiero decir, nunca tomo nada para curarme. Supongo que se habrá enfermado en los trópicos. Teodoric, cuya relación con los trópicos se limitaba a una caja de té de Ceilán, sintió que la malaria lo estaba abandonando. ¿Será posible contarle de a poco lo que me ha pasado? ¿Le teme a los ratones?, preguntó aún más colorado. No, a menos que sean muchos. ¿Por qué me lo pregunta? Uno de ellos ha estado deslizándose entre mis ropas hace un momento, dijo Teodoric, con voz que no parecía la suya. Fue una situación muy desagradable. Debió serlo si usted usa la ropa muy ajustada, comentó la mujer, pero los ratones tienen una idea muy rara de la comodidad. Tuve que deshacerme de él mientras usted dormía, y agregó después de tragar saliva, por eso estoy en este estado. Pero el hecho de quitarse de encima un ratón no le provoca resfrío, exclamó la mujer con una ligereza que a él le pareció de muy mal gusto. Evidentemente ella había detectado algo confuso en su relato y estaba disfrutando con eso. Toda la sangre del cuerpo del Teodoric parecía haberse concentrado en su rubor, y una humillación más poderosa que miles de ratones juntos se apoderó de su alma. Luego, cuando comenzó a reflexionar, la humillación se convirtió en terror agudo. El tren cada vez se acercaba un poco más a la bulliciosa terminal donde decenas de ojos curiosos reemplazarían a los dos que lo miraban ahora. Deseaba que su compañera de viaje volviera a sumirse en un bendito sueño, pero a medida que transcurrían los minutos, esa posibilidad se alejaba de tanto en tanto. Teodoric miraba a hurtadillas a la mujer
y comprobaba que estaba absolutamente despierta. Creo que estamos llegando, comentó la dama. Teodoric había notado con un terror creciente las pequeñas construcciones barriales que al costado del tren anunciaban el final del viaje. Las palabras funcionaron como una señal, como si fuera una bestia atrapada que se lanza a buscar un nuevo y momentáneo refugio. Tiró la manta, luchó frenéticamente para colocar su ropa desordenada. Sentía una sensación de asfixia, un martilleo en su corazón y en su garganta. Había un silencio absoluto en ese corredor al que no se animaba a mirar. Luego, mientras se hundía nuevamente en su asiento, vestido y casi delirando, el tren aminoró la marcha y finalmente se detuvo. Entonces la mujer habló. ¿Sería tan amable de hallar un changador que me ayude a poner las valijas en un taxi? Lamento molestarla a usted que se siente tan mal, pero una ciega se encuentra tan impotente en una estación de trenes. Espero y deseo que les haya gustado, que pasen unas buenas noches y, como decimos siempre, buenas noches sepan. Muchas gracias.